Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Kumare y junto a mi compañero Rosmer Flores les vamos a realizar una exposición sobre gráficos de control y muestreo de aceptación. Yo les vengo a hablar sobre los gráficos de control. Los gráficos de control son herramientas estadísticas que permiten supervisar la estabilidad de un proceso productivo a lo largo del tiempo. Su principal función es detectar si hay variaciones que se deben a causas normales o si existen alteraciones inesperadas que podrían afectar la calidad del producto. Se construyen graficando datos medidos de manera secuencial como el diámetro de una pieza o la proporción de productos defectuosos y se comparan contra límites de control previamente calculados. Estos límites delimitan el comportamiento esperado del proceso. Si los datos permanecen dentro de los límites, el proceso se considera bajo control. Si se salen, es una señal de alerta. Los gráficos de control se dividen en dos grandes grupos según el tipo de datos que se analicen. En el primer punto analizamos los gráficos por variable. Estos se usan cuando se miden características cuantitativas continuas como peso, longitud, temperatura, etc. Usamos los gráficos de media y rango, el cual se usa cuando se toman muestras pequeñas, generalmente de 2 a 10 unidades, como por ejemplo controlar el diámetro de tornillos producidos cada hora. Se mide el promedio y el rango de cada muestra para verificar si el proceso está estable. El gráfico de media y desviación estándar es ideal para muestras más grandes a partir de 10 unidades, como por ejemplo monitorear la viscosidad de un líquido en una planta química. Se calcula la media y la desviación estándar para detectar variaciones. También tenemos el gráfico individual y rango móvil. Se usa cuando se toma una sola medición, como por ejemplo registrar la temperatura de un horno industrial cada 30 minutos. Se analizan cada dato individual y su variación respecto al anterior. También podemos hablar de los gráficos por atributos. Se aplican cuando se evalúan características discretas o cualitativas, como cumple o no cumple. El gráfico de P en proporción de defectuoso, como por ejemplo en una muestra de 100 botellas, 8 tienen etiquetas mal colocadas. Se grafica la proporción de 8% para ver si está dentro del límite aceptable. También hablamos del gráfico de número de defectuosos. En cada lote de 200 productos, como por ejemplo, en cada lote de 200 productos se cuentan cuántos tienen defectos. Si hay 5 defectuosos, se grafica ese número directamente. También hablamos del gráfico C, que es el número de defectos por unidad. Como por ejemplo, contar cuántas grietas tiene cada baldosa cerámica. Si una baldosa tiene 3 grietas y otras 5, se grafican con esos valores. También tenemos el gráfico de U, defectos por unidad variable. Entre los ejemplos tenemos que en una impresión editorial se cuentan errores por página. Si un libro tiene 100 páginas y 20 errores, se calcula un 2% de errores por páginas. Buenas tardes, mi nombre es Rome Flores. Vamos a hablar de una herramienta que es fundamental dentro del control de calidad industrial, que es el muestreo de aceptación. Este método estadístico nos permite tomar decisiones sobre grandes lotes de productos sin la necesidad de inspeccionar cada uno. ¿Cómo lo logramos? Fácil. Revisamos una parte representativa del lote y a partir de los resultados obtenidos decidimos si el lote completo cumple con los requisitos de calidad. Para aplicar el muestreo de aceptación correctamente, primero debemos definir 3 elementos claves: el tamaño del lote que vamos a evaluar, el nivel de calidad aceptable o AQL, que nos indica qué porcentaje de defectos se tolera como máximo, y el nivel de inspección, que puede ser normal, riguroso o reducido, dependiendo de la situación. Con esta información consultamos tablas que nos indican cuántas unidades tomar y cuántos defectos como máximo pueden aparecer para que el lote sea aceptado. Si el número de defectuosos en la muestra es igual o menor al límite de aceptación, se aprueba el lote. Si se supera ese límite, se rechaza. Así directo, pero muy riguroso. Hay varios tipos. El primer tipo es el muestreo sencillo. Como su nombre lo indica, se basa en realizar una sola inspección. Por ejemplo, imaginemos que llega un lote de 2000 tornillos. Fijamos una QL del 2% y usamos el nivel de inspección 2. Al consultar la tabla nos indica que debemos tomar 100 tornillos como muestra y que el número máximo de defectos permitido es de 4. Extraemos esas 100 unidades al azar y las revisamos.
Si encontramos 4 o menos tornillos defectuosos, aceptamos el lote completo. Si aparecen 5 o más, lo rechazamos. Supongamos que tras la revisión encontramos 3 tornillos con la rosca mal cortada. Este está dentro del límite, así que se aprueba todo el lote. Este tipo de muestreo es útil cuando se busca eficiencia y los procesos ya tienen una buena reproducción de calidad. El segundo tipo es el muestreo doble, que se aplica cuando queremos más precisión. ¿Qué pasa si la primera muestra de resultados son dudosos? Pues hacemos una segunda revisión. Por ejemplo, en un lote de 5000 tabletas de chocolate, tomamos una primera muestra de 80 unidades con un límite de aceptación de 2 defectuosas y un límite de rechazo de 6. Si encontramos hasta 2 defectuosas, se acepta. Si hay 6 o más, se rechaza. Pero si el número cae entre 3 y 5, hay que tomar una segunda muestra, digamos de 120 tabletas, y sumamos los defectuosos de ambas rondas. Si la suma está por debajo del nuevo límite de aceptación, aprobamos. Si lo supera, descartamos. Por ejemplo, si aparecen 4 en la primera muestra y 3 en la segunda, suman 7, superando el límite permitido y por eso se rechaza el lote. Por último está el muestreo múltiple, que es una versión extendida del muestreo doble. Se realizan 3, 4 o más rondas de inspección y en cada una aplicamos un criterio de aceptación o rechazo. Es el más flexible de todo. Imaginemos que estamos evaluando un lote de 10.000 azulejos. Tomamos 70 piezas en la primera ronda y aceptamos si hay solo una defectuosa. Rechazamos si hay 4 o más. Si encontramos 2 o 3, pasamos a una segunda ronda con otras 100 unidades, donde el límite de aceptación sube a 3 y el de rechazo a 7. Si aún no tomamos una decisión clara, hacemos una tercera ronda con 150 piezas, donde el límite de aceptación es de 6 y el de rechazo 10. Supongamos que al final tenemos 7 defectos en total. Como supera el límite de aceptación, el lote no cumple. Este tipo de muestreo se utiliza cuando se necesita más certeza, sobre todo en productos críticos o procesos poco estables. Concluyendo, el muestreo de aceptación nos ayuda a tomar decisiones inteligentes sobre grandes cantidades de productos, ahorrándonos tiempo, dinero y evitando inspecciones innecesarias, ya sea mediante el método sencillo, el doble o el